Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en en unos nuevos diálogos online, que ya sabéis que son estas charlas que venimos manteniendo ya desde hace no sé cuántos años con un montón de escritores, normalmente escritores que están vinculados a nosotros, que somos la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Cataluña, y normalmente pues charlamos con autores vinculados de algún modo a Cataluña o a la asociación, pero de vez en cuando salimos por peteneras y entrevistamos a alguien que simplemente nos apetece entrevistar. Y este es el caso de hoy porque hoy hemos decidido invitar a Carolina Sanín, que tiene aquí novedad calentita en el horno aquí en España, porque este libro, si no me equivoco, ya salió en su momento en Colombia y aquí lo acaban de rescatar en Random House. Es una colección de ensayos breves. Es muy difícil definir este libro porque en realidad los ensayos sí que tienen como una temática concreta, ¿no? La vida, la creación artística, la maternidad, tiene como varios temas, pero no creo que haya que sea un libro que haya que leerlo por eso. Es un libro como los ensayos son, parece que no vayan, parece que se pierdan, digamos, y eso es pues, muy agradable de leer porque no en ningún momento hay como una intención de defender una tesis clara. Hay solamente el placer de la lectura y el dejarte llevar no solo en lo que es narrativa en el sentido literario que todos conocemos, sino dejarte llevar también con los ensayos y sin saber a dónde vas. Que esto es algo que normalmente no pasa en los ensayos, porque los ensayos tratan de defender una tesis y ya desde el prólogo, digamos, sabes muy bien qué es lo que se va a defender, ¿no? Y aquí te vas perdiendo, crees que la autora se está perdiendo ella, pero en realidad es la estructura. Bueno, es un libro que se disfruta muchísimo, lo recomiendo mucho para todos vosotros. Pero hoy, en este acto, que aunque está organizado por la CEA, que está patrocinado por Cedro, no vamos a hablar de este libro, aunque lo recomendamos, sino que vamos a preguntarle a la autora. Hemos tenido curiosidad por saber cuáles son lo que podríamos llamar los orígenes de Carolina Sanín y preguntarle a ver si nos puede explicar en qué momento, digamos, se le fastidió la vida porque empezó a tener como la llamada de la literatura. En qué momento la literatura se le metió dentro y pudiendo haber llevado una vida normal con cualquier otra profesión, con un sueldo decente y con un entorno laboral mucho más agradable, seguro, decidió convertirse en escritora. Y esto es lo que vamos a preguntarle a Carolina. Y yo creo que lo mejor es empezar directamente así, Carolina. Yo no sé si tú tienes en tu infancia, adolescencia, primera juventud o en el momento que fuera, si tienes algún recuerdo de algún momento concreto en el que tú dijeras, yo de mayor quiero ser escritora. No sé si esto es una cosa que siempre estaba ahí o hay algún momento epifánico. No, no hubo ningún momento. Yo creo que, bueno, primero, hola, gracias por invitarme otra vez y gracias por leer el libro y bueno, me gusta mucho estar en este espacio de la Asociación de Escritores de Cataluña porque además sí tengo un vínculo con Cataluña. Viví 7 años en Cataluña y me hice nacional española en Cataluña y pagué mucha seguridad social y muchos impuestos, así que más vale que se me considere con algún vínculo por tenue que sea. Bien. Los impuestos dan la nacionalidad, los impuestos son lo que dan la nacionalidad, nada más. Eso, exacto, los impuestos vinculan. Álvaro, yo no sé si tenga un momento concreto y me pregunto si cuando uno habla de esos momentos no los está inventando siempre, ¿sabes? De esos momentos de inflexión, ¿no? La conversión de Agustín, de San Agustín, cuando oye que unos niños están jugando y oye lo que abre y lee, entonces abre y lee y se convierte. Yo no creo que haya un momento en el que yo dije que quería ser escritora, pero lo que recuerdo es una intimidad con la línea de escritura, con la letra escrita y con el libro. Y la sensación de que ese era un lugar en el que yo podía vivir, ¿sabes? Como la sensación de un espacio en el que yo podía vivir y ese espacio era el texto en general, el texto que yo escribía y el que leía y la circunstancia y la situación de estar leyendo, o sea, o de estar escribiendo, el desdoblamiento y la soledad que implican eso. Y creo que siempre tuve esa certeza de que ahí había una actividad en la que yo podía sentirme ubicada y sentirme
segura de alguna forma, que es paradójico porque uno se siente muy, muy, muy inseguro cuando está escribiendo, pero bueno, eso te da una idea de cómo me siento en el resto de la vida. Y entonces iba a eso, uno tiene unas relaciones muy ambiguas con la escritura, ¿no? Da miedo ponerse a escribir y da pereza también. Y es una situación más o menos triste, triste si es lo contrario, si buscamos lo contrario de alegre. Escribir no es alegre y no es de colores, digamos, es gris y es solo y es silencioso. Y luego lo que he descubierto con el paso de los años es que más y más es el único sitio en el que me siento realmente bien. O sea, más y más me gusta estar escribiendo, casi que solo me gusta estar escribiendo o hablando de libros en mis clases y eso me ha gustado mucho, eso, agradezco mucho eso, que mi trabajo me parezca mi naturaleza más y más. Y entonces, no sé, si busco más momentos o rasgos de mi infancia y adolescencia, yo creo que una constante es el aislamiento, me imagino, ese sentirse sin deseo de participar, sin deseo de formar parte como de la conversación de un grupo y del tono del estar en grupo, del tono, de los tonos grupales. El otro día me encontré con bueno, estaba yo en una charla pública y se me acercó una mujer y resultó que había sido profesora de preescolar mía, profesora de cuando yo tenía 4 años o así, o 5. Y entonces me contó, me saludó después de la charla, se acercó y entonces me dijo que me quería hablar de mí y entonces yo estaba muy curiosa de mí, muy narcisistamente. Y entonces lo que me contó es que nunca salía al recreo, sino que me quedaba con ella, que me quedaba en el salón de clase sola con ella. Y eso, aparte de una niña antisocial o medio dolida o lo que fuera, también me dio a mí la imagen de dónde estaba bien y dónde estaba bien era con alguien que yo sabía que me podía enseñar algo y que sabía más que yo. Eh, y que era más grande, ¿sabes? Y esa niña que prefiere estar con la maestra que con las otras niñas y quedarse en el salón de clase que salir por ahí a hacer cualquier cosa, a desorientarse un poco, creo que todavía sigo siendo. Y bueno, podría contar, hay otros momentos, ¿no? Que van marcando como la ruta de alguien que se va a dedicar a un arte y aprendí a leer muy temprano y me parecía increíble aprender a leer, increíbles las letras, que la existencia de la escritura, me acuerdo vívidamente que me parecía lo mejor del mundo y de verdad una cosa mágica y dignificante, no es una palabra que habría usado entonces, por supuesto, pero me parecía que todo era más digno y más y bueno, porque existía la escritura y aprendí a leer siendo muy, muy chiquita y según cuentan mis padres, porque de eso no me acuerdo, aprendí porque me impacientaba no saber, entonces preguntaba qué dice, cuando me estaban leyendo ellos, preguntaba qué dice ahí, y dónde dice eso. Supongo que era desconfiada también de mis propios padres que estaban leyendo una cosa que tal vez no estaba en ningún sitio. Y entonces está ese momento y luego me acuerdo que escribí un poema siendo muy niña y me impresionó, no sé si haber sido capaz de hacerlo, unas rimas ahí, o que lo celebraran, porque también está eso, ¿no? Yo creo que muchos que nos volvemos escritores, nos volvemos porque fuimos lectores precoces y escritores precoces y nos celebraron. Y entonces encontramos que eso era algo que gustaba y que encajaba y también supongo que está eso. La cosa, mi historia de lectora no es como la de muchos escritores que hablan de todos los libros que leían de niños y su biblioteca y autores para niños. Y entonces está Luis y está, bueno, qué sé yo, Verne.
Yo no, el otro día iba a comprar unos libros para unos sobrinos míos y me di cuenta de que yo no sabía nada de literatura para niños porque no leí mucha. Momo no me lo leí, ni La historia interminable, ni Narnia, ni Pipí de las calzas largas, nada, ¿sabes? Y entonces yo decía, pero yo era lectora, entonces ¿qué leía? ¿Y sabes qué leía? Con revistas, tebeos, revistas y libros también, pero leía todo el tiempo cualquier cosa, casi. La enciclopedia un montón, eh, y sí, y ni siquiera era afición, había una afición por las historias, pero sobre todo por casi que material, por las letras seguidas unas de otras. Me parece hermoso y todavía me parece el paisaje más bonito que existe, el de una página. Eso. Aquí en El Sol hay, deslizas algunas cosas. Por ejemplo, recuerdas que de pequeña ganabas muchos concursos de cuentos. También añades que no ganas ni uno, pero que de pequeña ganabas muchos libros de cuentos. ¿Esto lo recuerdas concretamente? O sea, ¿recuerdas esta situación? ¿Recuerdas alguna ocasión especial o algún premio que fuera especialmente importante para ti? Pues recuerdo, había premios en el colegio, premios de cuentos infantiles y luego en la universidad también, y los ganaba siempre y para mí era como casi chistoso porque era, bueno, alguien que ganaba los concursos de literatura y para mí yo era indiscutiblemente la mejor. Recuerdo esa sensación que obviamente perdí hace ya tiempo de ser, sí, la primera. Raro, ¿no? Como uno, bueno, fue primero y luego ya no. En vez de llegó y luego ya dejó de llegar. Sí. Estás acostumbrada, digamos, en ese sentido, eras como cuando había un concurso en el colegio, era como que tú sabías que iba a ser para ti. Sí, sí, cuando era niña y adolescente y luego en algún concurso, algunos concursos literarios en la universidad, lo mismo, sí. Sí, y me imagino que eso también me daba alguna pista de lo que sí podía hacer, ¿no? Porque hay tantas cosas en las que uno es mediocre y que sin embargo quiere hacer. Yo quería ser nadadora, era nadadora y quería ser campeona olímpica y era lo que más quería y entrenaba mucho, entrenaba todos los días varias horas y bueno, y no lo iba a hacer nunca porque no era buena. O sea, o era medio buena, lo suficientemente buena para seguir entrenando y seguir yendo a competencias, pero no para destacarme. Y esa experiencia de hacer algo en lo ¿qué significará eso de ser bueno? ¿Sabes? Porque yo creo que tiene que ver también con una individualidad. No solo es hacer algo en lo que no eres la primera o no llegas de primera, no eres la mejor, sino hacer algo en lo que no eres tú. No se crea una persona que hace eso. O sea, no es tu identidad, ¿no? Y muchas veces nos confundimos creyendo o forzando nuestra identidad, identificándonos con papeles. En ese caso con la nadadora, pero también puede pasar en parejas equivocadas que escogemos porque nos queremos ver en esa situación y verdad creemos que somos visibles ahí. Y al escribir, y yo creo que eso contribuyeron pues esos éxitos infantiles, yo sí puedo decir que lo que más soy es una escritora. O sea, y eso, y llegar a esa conclusión, haber llegado a eso en mi vida me parece mucho, ¿sabes? No importa si venda o no, o si lo que hago sea lo mejor que puedo hacer o no, o mejor o peor que otros, el que yo me sienta una escritora y que yo pueda decir que soy una escritora después de tantos años y que sepa que eso es más importante que cualquier cosa, para mí es, bueno, ese es una salvación, digamos, ¿no? Como una salvación cotidiana. Por eso a veces cuando veo chicas, no sé, en Instagram y por ahí que dicen no sé quién, escritora y no han publicado un libro, yo pienso, wow, si supieras cuánto dolor y cuánto pensamiento y cuánto hay para identificarse con un arte. Es muy grande y yo creo que eso es, bueno, ese es el tesoro de mi vida. Agradezco eso.
no tener lectores, pocos, muchos, que me publiquen los libros, que lo agradezco porque es doloroso hacer algo y que no lo publiquen, por ejemplo. Pero poder decir, es que lo que yo soy es escritora y eso está antes de todo, creo que es una buena llegada. ¿Tú crees que eres la escritora que imaginabas que serías? Es que imaginé tantas cosas, todavía imagino ser una Bueno, escritora. claro, pero digo, cuando eras pequeña, no sé, la imagen que tú tenías de ti misma de mayor. De pequeña no tenía la imagen de ser escritora, sino la imagen de estar como encerrada como en una torre. Mira que yo tenía esa imagen de mayor, como estar en un cuarto de una torre, tipo, no sé, Rapunzel o algo, tipo alguna cautiva de los cuentos, a mí me parecía perfecto, no me parecía mal, y estar ahí como conmigo, sola. Entonces, sí, supongo que soy la escritora que imaginé, porque eso era todo lo que imaginaba. Y luego, cuando ya, no sé, Pero no tenía, sí. esperabas que era un príncipe a rescatarte. Tú querías estar solo en la Sí, habitación. no, quedarme ahí, sí, no, ese era el rescate era tener esa habitación. Vale, vale. Sí, yo creo, tuve una infancia turbulenta, una familia turbulenta, y yo creo que la idea de estar en silencio en una habitación era la idea de un futuro luminoso, ¿sabes? Y bueno, y lo conseguí, eso me parece bien. Pero estaba recordando que hacia el final de la infancia también hubo un momento en que me imaginé como escritora de contraportada. Yo creía que había gente que hacía eso, ¿sabes? Que se dedicaba a escribir los resúmenes de los libros. Bueno, sí que la hay. Pues eso medio lo haces tú, medio lo hace el editor, pero no hay una gente que esté encargada de eso. O sea, mi idea era que había alguien encargado de eso para todo el mundo, para todas las editoriales, porque tampoco sabía qué era una editorial exactamente. Y me parecía increíble y lo que quería hacer era eso, porque era un poco, era escribir pues, y era sobre todo leer y eran las dos cosas. Y claro, con el tiempo pues fui crítica o que era eso un poco también. Escrito prólogos que supongo, con lo que supongo que cumplo también el sueño infantil. Y sí, bueno, y no sé, la pregunta sigue abierta de si soy la escritora que imaginé, porque no sé cuáles eran mis fantasías. Por ejemplo, de niña o de joven no tenía ninguna fantasía de gloria literaria, ¿sabes? Como de voy a ser la escritora, que los chicos la tienen mucho, el escritor más importante del mundo o algo así, ¿no? Creo que sí me dio eso como a los 20 o así. Yo creo que en contacto con chicos, chicos y con con la universidad, que había esta cosa de compararse con los ídolos culturales. Entonces supongo que ahí sí, como entre los 20 y los 30 años pudo haber algo de esos delirios, pero luego y antes no. Iba a decir algo más. Sabes que sí tenía lo de, que me imagino que le pasa a mucha gente, lo de comparar edades, como leer biografías de escritores admirados y decir, ok, bueno, todavía no habían publicado el primer libro de esta edad, yo tampoco, está el otro. Y, ay, qué descanso que es cuando ya eres viejo para ti mismo o ya empiezas a ser viejo para ti mismo y ya no tienes que no tienes que estar como alentándote en con esas biografías. Vale. ¿Tú no tienes que hacer una parada o algo? Ya, sí, voy un segundo que bajo el arroz como te dije y vuelvo, ya vengo. Que nos ha dicho antes que necesitaba unos minutos para hacer un recado que ahora nos explicará si quiere explicarnos. Por tanto, recuerdo que estamos aquí con Carolina Sanín, con El Sol, que acaba de publicarlo aquí en España. Ya, perfecto. Es que tenía que apagarlo porque aquí se hace el arroz de una manera como no se hace allí, que es muy largo. Primero se deja que se seque el agua y luego lo tapas y lo pones en fuego muy bajo, a veces como 40 minutos o así. Entonces estaba en esa larga etapa que a veces se alarga más según el arroz. Y bueno, eso es. Bien. Oye, aquí en El Sol, claro, como ahí en realidad no escribiste hace tiempo, a lo mejor no te acuerdas de algunas cosas, pero también recuerdas
que en las vacaciones tus padres te dejaban en casa de tu abuelo y que había un cajón, que había unas hojas blancas de papel bond tamaño carta, que era un lujo que era lo que tú considerabas el lujo de las vacaciones, porque ahí te ponías y tal. Si buscas una imagen, si yo fuera un director de cine y dijera, necesito una escena que resuma cómo te ves tú cuando recuerdas de pequeña, en una actitud de escribir, ¿qué era? Sí. ¿Dónde como la dicha. Era eso, bueno, ahí lo describo en ese texto al que tengo cariño, que es el de las hojas que mi abuela usaba para escribir cartas, que eran hojas como estas que yo todavía uso, simplemente como las hojas de imprenta, y tener a mi disposición esas hojas para hacer cualquier cosa. Y sabes que dibujar y escribir era como lo mismo, por eso digo que mi apego es a la cosa material del texto y de tener algo con que escribir o dibujar. Y entonces en esas hojas dibujaba mucho y también escribía nombres, por ejemplo, nombres inventados, y inventaba juegos, pero es ese espacio del texto y ese espacio circunscrito en la hoja en blanco, lo que era mi dicha y sigue siendo. Tener una hoja en blanco, esa cosa del miedo a la hoja en blanco, no sé, que nunca lo he entendido, porque para mí la dicha es ese territorio, como, sí, ahí estoy feliz, en la hoja frente a la cara, la hoja impresa o en blanco, que es como un espejo afortunado y es un sitio por conquistar y es un sitio propio y es un sitio tranquilo también, silencioso. Yo creo que esa cosa del silencio de la lectura y la escritura, yo creo que es por eso que lo hago realmente, por la antipatía de siempre con los gritos o el bullicio. Igual puede ser que sea escritora por fobia y por reacción, uno que sabe, ¿no? Así es como... ¿Y alguna vez expresaste tú en casa quiero ser escritora o simplemente lo estás haciendo? Sí, mucho. O sea, cuando niña, y era eso, yo escribía, era lo que hacía. Y ahí había a veces como una posibilidad de encuentro con mi padre o con mi madre, como su respeto por eso, ¿sabes? O su consideración de una niña que escribía, y eso a mí me hacía sentir querida también, el que leyeran lo que escribía o el que consideraran que yo podía ser escritora o algo de eso. Y no sé si yo dije que quería ser escritora, pero me imagino que sí, pero también dije que quería hacer otras cosas, eso, quería ser nadadora olímpica y quería hacer, qué sé yo, cosas. Y luego, cuando tenía 16 años, entré a estudiar Derecho. Y me pareció muy aburridor y me salí al año y medio y me pasé a estudiar literatura, y mi padre me apoyó mucho y eso es algo pues que le agradezco, ¿no? Mi madre lo ponía muy en duda, que eso de estudiar literatura pues era como una cosa que igual no se estudiaba, ¿no? Tenían la idea de que la gente terminaba siendo escritor, pero porque no sé, escribía por las noches porque en realidad era médico o así. Entonces, pero el apoyo de mi padre fue súper importante en ese momento, y en ese momento yo sí supe, bueno, yo que tenía 19 años o así, ahí sabía que iba a ser escritora, eso era lo que iba a hacer. Antes has dicho bueno, recuerdas que escribiste un poema de pequeña, pero si tuvieras que decir tu primer escrito, digamos, ¿señalarías ese poema o recuerdas algún cuento o algo que tú escribieras que fue especialmente importante para ti porque, no sé, porque crees que te salió Era muy bien? eso, era un poema que no voy a decir qué era, ni cómo era, porque me da muchísimo corte y vergüenza, pero nunca, pero era eso. Era como una cancioncita, así, un poema que dice, y sí es muy el primero, sí. Vale, y no nos dices de qué va, solo una cancioncita. No nos dices de Y qué. eso, sí, es un poema sobre animales. Ya está. Vale. Además es gracioso porque era contradictorio. Empezaba sobre, bueno, que sigue siendo mi escritura así, empezaba siendo sobre un conejo y luego
decía gato en vez de conejo y era sobre lo mismo, pero ya era gato y eso me parece interesante porque ese perderse que tú dices de mis textos, que es como mi método un poco, es que el texto mismo cambie y de verdad termine hablando de algo que no empezó. Creo cada vez más en eso y es lo que hago. Y mira que ya estaba en ese poema que en 10 líneas empezaba hablando de un conejo y luego llamaba gato al mismo conejo del comienzo. Y luego has dicho que, bueno, que tú pues, no venías de Jack London, de Julio Verne y todos estos autores y que leías muchas revistas y bla, 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 pero me imagino que sí que habría un primer libro en algún momento que, primero, un libro que te hizo lectora y luego un libro que te hizo escritora. O no lo sé. Pues el libro que me hizo lectora realmente fue Un Quijote para niños. Vale. Ese me lo leía mi padre y me parecía increíble. Y luego mi mamá me regaló El Principito siendo muy niña y me encantó. Entonces, como esos libros, un poco lugar común y también teníamos esa enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que además ya era arcaica cuando yo era niña. O sea, eso había sido como de la juventud de mi abuelo. Y ahí había un montón de romances, de hecho. Entonces yo tuve una introducción medieval a la literatura, de verdad. Lo que leí fue el romancero y más bien eso que Jack London. Y poemas sí, y Lorca, por ejemplo. Cosas que les gustaban a mis padres y nunca se les ocurrió como... Mira qué curioso, porque sabían que era una niña lectora, me leían mucho, me leyeron muchos cuentos, mi madre me leyó muchos cuentos de niña porque antes de dormir y tal, pero como que no había, no se les ocurría que hubiera como novelas para niños, ¿sabes? Como todo el mundo sabía eso, pero sé, yo no sé. Bueno, había Sandokan y eso que era también la casa de mi abuelo, pero a mí no me gustaba, me parecían libros para varones, lo mismo que los de Julio Verne, me parecía que todo eso era para varones y no para niñas. Y en algún momento traté de leer Mujercitas y me pareció también fatal, entonces prefería leer en la enciclopedia y los atlas y sí. Pero ¿y no tuviste nunca ningún modelo de escritora, digamos? O sea, un modelo ya no solo, a lo mejor de la vida real, a lo mejor, mira, una vez vino una escritora a dar una charla al colegio o había una señora en el bar de abajo que siempre iba con los Pues pelos. no, pues más grande. Luego ya como en la adolescencia leía a Alma Guillermo Prieto, por ejemplo, y dije, ay, yo quiero ser una escritora como ella. Vale. Pero de niña yo ni siquiera, no sé qué escritora podía yo haber sabido que había. Pues había las rimas de Gabriela Mistral, que supongo que leímos en el colegio, pero también pertenezco a una generación en la que poco se hablaba de mujeres escritoras. Eh, Así que, pues, sinceramente, de niña, no, o sea, no. Pero alguien fuera, Escritores, los poetas. pero alguien fuera del ámbito familiar o así que te tendieron la mano, o sea, a veces un profesor. Como padrino literario, claro que sí. Hubo una escritora, que es una escritora colombiana súper importante, que se llama Yolanda Reyes, y yo tuve la fortuna de que Yolanda, que además de ser es escritora para adultos y para niños, y escribe sobre lectura y sobre escritura y sobre enseñanza de la lectura y además es maestra y tiene un colegio para niños pequeños y ha sido aquí una persona súper importante es columnista en definición de también políticas públicas con respecto a la niñez. En fin, esta figura que es súper grande y que hoy en día somos grandes amigas, fue cuando tenía ella 25 años o qué sé yo, muy joven, fue profesora de mi colegio, dio esa casualidad de que ella recién graduada de literatura, pues consiguió este trabajo en un colegio de niñas y fue profesora mía. Y entonces empezamos a leer libros con ella en los que analizábamos cuentos y analizábamos libros. Y a mí me pareció extraordinario ese plan, ¿sabes? Era, wow, uno puede leer esto no solamente viendo a ver qué pasa, sino que tiene que decir cómo es cada personaje. Y leímos obras de teatro y leímos, pues yo tenía 8 años. Y me pareció, y fue ella, y fue eso, lo que, sí, lo que me hizo pensar en una vida dedicada a leer, a ponerles otra atención a los textos, ¿no? No solamente a leer libros, sino a estudiar libros, a estudiar textos literarios. Y entonces fue Yolanda como la persona que
sí, que me mostró ese camino. Y luego recuerdo que ella, y me lo ha contado ella y fue muy bello, habló con mi madre para decirle que iban a crear un taller literario en el colegio que era básicamente para mí, ¿sabes? Como una actividad extracurricular, porque había voleibol y había flauta y había cosas, pero no esto, y ella lo hizo para que yo escribiera ahí cosas y ahí estuve clavada los siguientes años hasta que salí del colegio, todos los viernes por la tarde, en ese taller literario en el que yo era muy indisciplinada, o sea, me costaba llevar la tarea y luego pasar la máquina y yo era muy inconstante, fíjate, más que las otras chicas, pero yo era la capitana de alguna forma. Sí. ¿Sobre qué edad aparece esta profesora? ¿Sobre qué edad? Desde los 8, yo tenía 7 u 8 años, 7 años cuando fue mi profesora y 8 y luego volvió a ser mi profesora cuando yo tenía como 12 en Vale. otro curso y sí, y Estoy ella, entendiendo, y sí, estoy entendiendo que es un colegio era un colegio de niñas, ¿no? ¿Solo? sí, un colegio de solo niñas, ¿Laico o sí. religioso? Religioso, pero no, laico, pero religioso, es decir, no de monjas, pero muy religioso. Vale, lo digo porque, claro, hay una sección que llevo en Zenda que hablo sobre el origen de la escritura, se llama La Llamada, y muchas veces cuando el escritor ha pasado por un colegio de curas o de monjas, también tuvo la otra llamada, la llamada de Dios. Sí, la llamada de Dios, sí, supongo. ¿La Y tuviste? supongo que también, en mi colegio no era de monjas, entonces nunca vi monjas en mi infancia y para mí realmente nunca quise ser monja. Recientemente sí, pero cuando niña. Eh, pero sí había desde luego esta insistencia en, pues, en lo religioso y en Dios y en una trascendencia. Y fíjate que creo que sí el hábito de escribir y la actitud de escribir y la posibilidad de escribir, por supuesto tenían que estar necesariamente relacionados con la oración. Ahora que lo dices, pienso que en un mundo en el que se ora, y eso es de todas maneras la expresión más profunda y más importante, yo supongo que sí relacioné esto con la oración. Entonces ahí vamos armando ¿ves? Vamos armando entre los dos una historia que es medio leyenda, medio verdad, que es claro, sí, entre que era un lugar de refugio y silencio y paz y comunicación con otro mundo y que tenía una educación completamente religiosa, pues entonces sí me imagino que siempre tuvo un aspecto y sigue teniéndolo de oración, de Pero es plegaria, pues. un colegio religioso pero sin monjas, un colegio de chicas religioso pero sin monjas. Y Sí, que pues se enseñaba mucha religión, se rezaba todos los días. eran profesores laicos, digamos, o profesores. Todos los profesores y profesoras eran laicos, pero había este tono religioso, había misa cada semana, había un capellán y sí. Vale, 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 vale. Lo cual también es interesante porque es que yo creo que si todas fueran monjas, mm, eso puede dar lugar a un sentimiento también adverso contra la religión, ¿no? O sea, así como te puede inspirar, puedes decir, bueno, si yo me meto un poco religiosa, pues me toca ser monja Vale. o cura. En cambio que así, bueno, te daba la oportunidad de que cuando era muy niña fui muy religiosa, muy. Y luego de adolescente muy antirreligiosa y luego otra vez religiosa y luego en algún momento quise, que lo cuento también, no sé si en ese libro o en otro, quise convertirme al Islam y bueno, y sí, en mi vida la religión siempre ha sido súper importante. Ahora estoy haciendo un podcast sobre la Biblia, justo que estamos en proceso de, sí, así que sí. Oye, te voy a liberar solo con una pregunta más, y es que si pudieras hablar con tu yo pequeña, me da igual la edad que tú elijas, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías sobre esta profesión? O sobre la vida también, pero vamos, sobre la profesión mejor. Le recordaría que le recordaría desde niña que es una escritora y que tiene que buscar un ánimo y consuelo
en eso, en que no solo es ella en los lugares en que está, ¿sí? Los contextos en los que está, sino que sobre todo es o va a ser alguien que va a escribir libros. Y eso habría estado bien, supongo, no sé. O Pues sea, yo no no- importa que pierdas la competencia de natación, tú no eres una nadadora, sino una escritora, por ejemplo. O no importa que aguantes gritos y lo que sea, porque eres una escritora y vas a encontrar el silencio y la tranquilidad para hacerlo. Sí, supongo. ah, no sé si hay algo sobre tu infancia vinculada a la literatura que no hayamos tocado y que te gusta. Seguramente mil cosas, porque yo tengo tan mala memoria, pero me parece chévere que haya salido lo de Yolanda. Esa, eso. Y también, bueno, hay otra cosa y es que escribía en las vacaciones obras de teatro que ponía a mi hermano a representar. Tengo un hermano menor y entonces yo me inventé un personaje que se llamaba Capuchino Coloreoso. Mi hermano debía tener 5 años y yo 8. Y entonces yo escribía aventuras y él las interpretaba solo, además, que era una cosa muy loca. O sea, yo lo ponía a hacer cosas, a ir de allá para acá, lo vestía y bueno, pues eso era esa, otro recuerdo de la infancia. Estupendo, Carolina. Pues vamos, Muy bien. ya te hemos robado mucho más y luego viene la psicóloga, ya la te hemos dejado exprimida. Y entre Y, uno y otro tengo que comerme el arroz que estaba haciendo, así que y nada, recordar a la gente que hemos estado con Carolina que aquí en España acaba de publicar esta colección de ensayos breves titulada El Sol y que nada, que te damos las gracias por haber estado con nosotros y por haber sobre todo compartido cosas que en cierta manera son un poco íntimas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, os agradecemos muchas la gracias. generosidad, ¿vale? Muchas gracias, Álvaro. Que estés Muy bien, bien. Adiós, adiós. hasta Chao. luego.